¿Marinette quiere terminar su relación con Adrien? Tengo miedo. Hace unos días Mundo Gloop reveló una conversación que, si bien parecía algo trivial, reveló algo que me pareció muy interesante. Uy, cuidado que me voy volando. El detalle que me llamó mucho la atención fue una pregunta clave que Luca hizo. Esta escena, la cual va a pasar en un capítulo de la 6ª temporada, y sí, por si no lo sabían, hablé de esto en un video anterior donde les revelé que ya se habían revelado 2 escenas de 2 futuros capítulos de la 6ª temporada. Pero bueno, no me saldré del tema principal. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. El asunto es que Luca le pregunta a Marinette cómo está su relación con Adrien, a lo que Adrien claramente dice que todo va perfecto. Sin embargo, Marinette esquiva la pregunta, la evade, como si realmente no estuviera muy feliz o algo estuviera pasando con su relación con Adrien. Y claro, el pobre de Adrien ni cuenta se da de que su relación está tambaleando en un hilo. Ahora, si bien Marinette evadió la respuesta, no significa necesariamente que su relación está en riesgo, pero podría significar muchas cosas, como por ejemplo, Marinette está estresada. Una de las primeras ideas y de las más suavecitas que se me ocurren por lo que está pasando Marinette es que solamente está agobiada por organizar la fiesta de la Miss Bustier. A ver, ¿qué pasó? Es decir, podría ser de que simplemente el trabajo de estar organizando toda la sorpresa a la Miss Bustier la mantiene extremadamente ocupada y ansiosa de que todo salga perfecto. Y es que podemos ver de que incluso ni siquiera está sola junto a Adrien, sino que se encuentra junto a Iván y, al parecer, a los demás miembros de la clase, quienes por alguna razón también están escuchando su conversación junto a Luca, quien también al parecer quiere ser parte de la sorpresa, aunque claro, Luca sabe muy bien que hay muchas cosas tras el telón y por eso su primera pregunta es hacia Marinette para saber qué tal está. El secreto de Adrien. Otra cosa que podría estar haciendo que Marinette esté tan nerviosa llevada a la pregunta de Luca es que los secretos que le está ocultando a Adrien le están consumiendo por dentro. La verdad, las cosas como son. Y realmente no se sienta bien. Por eso esquivo la pregunta, porque debería ser uno de los momentos más bonitos de su vida, la culminación de 5 temporadas donde ella ha intentado estar con Adrien. Sin embargo, ahora que ya lo está, se está consumiendo por dentro, ya que a la persona que ha querido tanto no le puede decir secretos que tienen que ver mucho con su vida. Creo que es muy obvio que sí. E incluso tiene la necesidad de mentirle en cuanto al verdadero origen malévolo de su padre y hasta el verdadero origen de su misma existencia. Esto de hecho en algún momento lo llegó a conversar con Luca. Ella se siente malvada por no poder decirle secretos y en ese momento el secreto era solamente su identidad secreta. Imagínense ahora. ¿Adrien es el problema? Ok, aquí comenzamos en el terreno de las arenas movedizas y es que las teorías se pueden extender un poco más también al área de Adrien. Sabemos que Adrien, a partir de lo que pasó con su padre, ya tiene finalmente su libertad. ¿Quién, yo? Por lo tanto, puede expresarse y ser quien realmente quiere ser, sin esas trabas y esa imagen falsa que su padre creaba para él. Por lo tanto, el Adrien que vamos a conocer ahora es el verdadero, el que se parece más a Chat Noir, el que incluso en un universo alterno dejó en shock a Marinette por algún momento, cuando se enteró de que Chat Noir era Adrien. Por lo tanto, podría ser que Marinette haya empezado a tener problemas con Adrien por su verdadera personalidad. ¡Tengo miedo! Puede que ahora que ya se le pasó esa ilusión, ese momento de fantasía que todos vivimos cuando romantizamos a una persona y la vemos perfecta y después de un tiempo le quitamos la máscara y vemos las verdaderas imperfecciones de esta persona, haya puesto a dudar los sentimientos de Marinette. Es decir, puede que ya no le guste la familia de Adrien. Otra razón por la que podría ser de que Marinette esté incómoda con su relación con Adrien puede que venga del lugar menos esperado. En este caso puede que venga de la familia de Adrien. Es decir, es probable de que ellos, para el momento donde se da esta escena, ya hayan aparecido en la serie. Ese fue uno de los spoilers que nos reveló Mundo Gloop, que la familia de Adrien iba a aparecer, más específicamente sus abuelos. Por lo tanto, puede de que ellos no hayan aprobado a Marinette y de hecho la vean como un personaje no digno para estar con una Grest. Eso podría ser crucial para que Marinette se mantenga muy al margen de su relación con Adrien, porque puede que se sienta incómoda e incluso puede que hayan hecho dudar a Marinette y hayan hecho que ella piense que no es digna para estar con Adrien, en especial porque pues guarda muchos secretos con él. Puede que sus abuelos hayan dado en el clavo y hayan hecho sentir inseguridades dentro de ella, cosas que realmente no son ciertas pero que ella no lo sabe. La nueva villana. Otra razón por la que ella podría tener un problema en su relación con Adrien es porque
porque está agobiada debido a la nueva villana. En la otra escena que nos revelaron, se nos dijo de que ella no tiene idea de quién es y está muy entristecida y preocupada porque, a diferencia de Monarca, de quien después de 5 temporadas tenía una lista de pistas de qué podría ser, además de una recolección de datos en cuanto a sus estrategias y pensamientos, en cuanto a esta nueva villana que está usando los poderes de Monarca, no saben nada. De hecho, es lo que ejemplifican en la escena donde nos dicen de que la pizarra en el lado donde aparece el nombre de la nueva villana no hay absolutamente nada, no tienen una pista. Marinette, obviamente, la señora estrés, la señora ansiedad, claramente se va a sentir muy preocupada por ese detalle y puede que ni siquiera tenga tiempo de disfrutar su relación con Adrien al estar preocupada todo el tiempo de que la nueva villana puede atacar y ella no sabe absolutamente nada sobre ella. Los consejos de Luca. Otro motivo por el que creo que ella se puede estar sintiendo culpable es porque, a pesar de haber conversado muchas veces con Luca y Luca saber sus identidades y decirle que no es mala persona, ella no sigue sus consejos y por eso, al verlo otra vez, sabe y se siente culpable porque no está siguiendo sus consejos y está dejando que sus pensamientos le inunden de malos escenarios. En el capítulo Migración podemos ver de que Luca le dice que no es mala persona, y en muchos capítulos hemos visto a Luca intentar arreglar a Marinette y su necesidad de crear escenarios negativos, pero es muy probable de que Marinette, aún ahora y con la ausencia de Luca, ya que sabemos que él no se encuentra en París, por eso en la escena que nos muestran está en una videollamada, Marinette deja que florezcan los sentimientos de culpa y simplemente no quiere hablar con él. Es decir, el problema no es tanto con Adrien, sino que no quiere hablar con Luca ni revelarle todo lo que está sintiendo y toda la ansiedad y la angustia y todo lo que está mezclado en su cabeza. Incluso puede que todo lo que he dicho sea verdad y que cada una de las cosas hayan estado pasando en varios capítulos. Por ejemplo, el hecho de que la familia de Adrien no apoye la relación puede ser un capítulo. Marinette agobiada por no tener tiempo de investigar sobre la nueva villana podría ser otro capítulo, etcétera, etcétera. Y esto podría ser un acumulado de cosas que podría llevarnos a un desenlace en el final de temporada donde Marinette explote. Pero bueno, eso ya lo analizaremos en otro video. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que realmente su relación vaya a terminar o vaya a tener un momento de quiebre muy importante en esta 6ª temporada? ¿Por qué crees que Marinette evadió la pregunta sobre cómo va su relación cuando Luca lo preguntó abiertamente? ¿Será que simplemente le dio vergüenza responderlo en frente de sus compañeros de clase? Déjenme su opinión en los comentarios. Y como siempre, tomen agüita, hagan ejercicio y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye bye. ¡Hasta luego! ¡Miau!